música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Queridos amigos, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Estamos listos como todas las noches a las 7 de la noche en punto para comentar con ustedes las noticias más importantes del día. Y siguen las discusiones en el Congreso, no nos vamos a detener en las discusiones menudas, irrelevantes, pero sí en un punto que nos parece fundamental: cómo se están usando los dineros del Estado por parte de los congresistas. ¿Están usando el dinero de manera apropiada? ¿Hay que ordenar el presupuesto del Congreso? ¿Todos se han avivado con este tema de los gastos de representación y los viáticos al exterior? ¿O simplemente hay quienes están tratando de tirar barro a todos sus compañeros para pasar piola? Esa es una de las primeras preguntas que vamos a resolver el día de hoy, que, repito, tiene que ver con algo mucho más serio que simplemente las discusiones de congresista a congresista, sino hay gente que está delinquiendo y tienen que esclarecerse cómo se les castiga y qué es lo que están haciendo. El congresista Jorge Castro, que es uno de los incluidos en la investigación de la señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, sobre el mal uso de recursos públicos, esta mañana dijo que él no era el único y presentó una larga lista por verificar, por supuesto, de personas que habrían incurrido, según él, en el mismo error de cobrar gastos de representación y cobrar viáticos al mismo tiempo. Escuchemos lo que dijo. Aquí el señor de Belaúnde, el señor Carlos Bruch, el señor César Villanueva, es el propio presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, por eso hemos tenido que conversar previamente con él, Yané Sánchez, presidenta de Ética, el señor Manuel Damer, el señor Marco Arana también, que nos acusó a nosotros y se dio el lujo de decir que éramos unos delincuentes, y la señora Marisa Glave, que ha ido a Puno, que no es su región. Le invitamos que vaya al Cono Norte y que se moje los zapatos o se entierre las zapatillas, por lo menos, que usa. Pero aquí, Mercedes Arauz también está en la investigación. Patricia Donaire, para que se den cuenta, nosotros no tenemos miedo de decirle nada, hay que aclarar, y si hay algo que devolver, lo vamos a hacer. Somos categóricos en ese sentido. No dudo que si ha habido una agresión, un trato indebido, se investigue, se sancione, se llame la atención, se pidan disculpas, etcétera, todo lo que haya lugar. Pero que saquen el caso justamente cuando se hayan investigados y van a ser investigados por haber hecho cobros indebidos, o cuando están aprestándose para blindar otra vez a Chávarri, todo indica que es una cortina de humo, ¿no? Y lo que quieren hacer es bajarse al presidente del Congreso para evitar que se recomponga el cuadro de comisiones y seguir blindando a los corruptos que ellos quieren. Es que si hay un sistema que está fallando, hay que arreglar el sistema. Lo que puede haber es congresistas que usan esas fallas del sistema para hacer turismo político, para cobrar indebidamente, ¿no? Por eso que se investigue y se aclare. Yo no he viajado al extranjero ni una sola vez, para comenzar. Esas son algunas de las reacciones. Marisa Glave también contestó airadamente, diciendo que ella no había hecho ningún tipo de cobro indebido, y creo que además con justicia le dijo al señor Castro que de ensuciarse los zapatos ella sabía bastante. Acaba de estar viendo justamente los temas de falta de remediación de relaves mineros en la zona de Cajamarca, mientras el señor Castro estaba de paseo en Francia, Suiza. Es el congresista que más ha viajado al extranjero. Hay que también tener un poco de cuidado de que se acusa a los compañeros y a los colegas. ¿Cuál parece ser la estrategia? Vamos a meter a todos en el mismo saco. ¿Cuál parece ser el problema? Un desorden administrativo terrible en el Congreso, del que hay muchos están sacando su tajada y su provecho. Tenemos dos invitados que nos ayudan a esclarecer estos temas. Pedro Cateriano y Raúl Castro con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por estar acá. A ver, empezamos con Pedro Cateriano. Hay faltas graves que hay sospecha de comisión de delito. La señora fiscal Ábalos ha empezado una investigación, tal vez algunos dicen que un poco apresurada, pero ahí está. Y hay una suerte como de pánico generalizado, todos echándose la culpa de todo. ¿Cuál es su primera análisis de este pandemonio? En primer lugar, creo que ha sido acertada la decisión de la fiscal de la Nación, muestra determinación, conocimiento y algo muy importante, que no tiene temor, que va a actuar con independencia y que no se va a dejar someter. Eso, en un país como el nuestro, en donde muchos fiscales de la nación han estado sometidos al poder político, por no decir algunos, al servicio de algunas fuerzas políticas, como el caso de Chávarri, demuestra que, bueno, los tiempos cambian
Y en el caso del Congreso, lo que podríamos decir que están en su pleno esplendor los fujiapristas y ahora también los compañeros de izquierda que a la hora de París, Washington, Moscú, dejan de lado los aspectos ideológicos y disfrutan, porque parece que eso es lo que ha ocurrido, indebidamente de bienes del Estado. Y acá hay un desconocimiento penal absoluto. En primer lugar, uno dice, voy a devolver. Oiga, señor, si usted se apropia de recursos del Estado, no es que va a devolver, ya cometió un delito. Así es. Entonces, si uno coge 100 soles de las arcas del Estado, está usando un dinero que le pertenece a todos los peruanos. Y eso no se arregla devolviendo. Acá hay un desconocimiento penal, por decirlo de alguna manera, de los señores congresistas que ya no llama la atención, sino que demuestra que lamentablemente estamos en manos de gente que da la impresión que llegó solamente al Parlamento a servirse y no a servir. Y en muchos casos vemos que han empleado los recursos del Estado con fines político-partidarios y además para beneficio personal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la señora Beteta, que ayer lo hemos dicho con claridad, más allá de que la hayan mandado a volar el señor Salaverry, que yo creo que la han mandado a volar, que eso se arregla con una disculpa y puntos, tiene 2 investigaciones, no una, 2. Y la primera es de haber viajado con plata del Congreso para una actividad proselitista, que las 2 cosas están prohibidas, y para completar el cuadro complicado, la empezó a investigar, no la señora Ábalos, la empezó a investigar el mismo Chávarri, que no investigaba a nadie. Entonces, hay serios visos. No estamos diciendo que sea culpable de nada, porque de eso se encarga la justicia, pero hay razones para que hayan pedido información sobre sus cuentas y sobre cómo está manejando los viáticos. Y Raúl, tú has sido congresista. ¿Cuál es la lógica de unos gastos de representación? Porque entiendo que sí, un congresista haga lo que haga, en la mayoría de los casos, salvo que sea una actividad privada, está representando a sus votantes, sí, ¿no? Y irse de viaje es una manera de representarlos, pero ya pues para eso te están pagando. ¿Por qué tendría que cobrar extra, no? Correcto, gracias. Yo pensé que el congresista Arana había ido a Venezuela, pero parece que no. No, por lo menos en este tiempo. Parece que no, ¿sí? Bueno, la lógica es que el congresista ejerce la representación los 30 días del mes. Así es. O los días que tenga el mes, ¿no es así? De manera que no es que haya una semana de representación. Esa semana es para facilitar la representación, pero no es que en esa semana vas a representar y en 3 semanas no representas. Eso es lo que dice la doctrina y el derecho parlamentario, y además la Constitución. De manera que esa es una función inherente a la labor de congresista, igual que el de fiscalización, el de legislación y el de control político, que son las 4 tareas fundamentales de un congresista. Ahora, tú puedes estar la semana de representación en Francia, ¿no es cierto? Sí. Y haber estado una semana antes en tu región. Lo que no puedes decir es que estuviste en tu región si no estuviste. Sin lugar a dudas. Eso no se puede. Eso ¿no? es una falsedad. Eso es una falsedad. ¿No? Y además cobrar viáticos por el viaje a Francia y gastos por el viaje a Huánuco en simultáneo. Porque eso no además, se puede, ¿no? el viaje a Francia pues, es un viaje en que representas. Ya pues ahí está tu plata, ¿no? Claro, ahí está tu plata. Por último, podría existir una asignación extra si el gasto de representación tiene que ser más alto, porque uno va a ir a un sitio donde va a estar más plata, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? De manera que esto hay que tenerlo presente para no desdibujar las cosas. Ahora, pero es absolutamente cierto lo que tú estás diciendo. Si alguien ha dicho que el mes que ha estado en Francia ha estado o la semana que ha estado en Francia ha estado simultáneamente en Huánuco, eso es un delito, ¿no? Y de eso yo recuerdo de mi época el Comepollo y las personas que falsificaban boletas para justificar. Ahora, no sé bien cómo es la estructura en este momento de la remuneración del congresista. Tiene una remuneración, 15.600, tiene además gastos operativos y tiene además los gastos de representación. Entiendo que ahora es así. Pero hay un detalle, y el detalle es que por esos gastos de representación se le descuentan todos los impuestos y se le aplican todas las deducciones. O sea que es parte, en teoría es una suerte de parte del sueldo disfrazada de otra cosa. Exactamente, ¿no? Si esto es así, que me parece que es así por lo que he venido escuchando, en realidad es una remuneración encubierta que finalmente, por materia laboral, por derecho laboral, pasará a formar parte de su compensación por tiempo de servicios y de su bonificación. De manera que
Eso sería bueno que se aclare y, por supuesto, que se investigue todo lo que haya que investigar en el sentido de que si acá ha habido fraude o una declaración mal hecha, evidentemente tiene que investigarse y tiene que establecerse responsabilidades. Hay quienes están usando esto de manera... Yo creo que el desorden administrativo está sirviendo para que unos se hagan los vivazos y cobren todo lo que puedan y, bueno, otros simplemente forman parte del desorden y ya. Lo que pasa es que si es una asignación que va a la planilla y que se le está cobrando las deducciones, los impuestos de ley, la AFP, etcétera, no pueden dejar de pagarlo. Porque entonces ya estás... Ya, pero entonces no cobras viáticos, ¿no? Entonces te vas con tu gasto de representación y no pides viáticos. Sin lugar a dudas. ¿No? Porque Mecha Arauz, por ejemplo, contesta ante una pregunta que le hacen, sí, claro que he viajado, pero nunca el Congreso no me ha dado ni un sol para viáticos. Es correcto, sí, exactamente. O en todo caso justificas el hecho de que estoy llevando esto para mi gasto de representación, pero en vista de que viajo, no sé, pues a Tokio, que es carísimo, necesito que me amplíen, ¿no? Y en todo caso, si yo soy congresista y he ejercido durante 3 semanas la representación, porque he ido los fines de semana a las provincias, porque muchos de ellos van, no todos, van a las provincias, y después tengo en la semana de representación un viaje al extranjero, tengo que cursar una carta, dar aviso y decir, ¿sabe qué? Me voy con mi dinero o me voy en representación del Congreso, estoy llevando estos viáticos, pero mis gastos de representación están acreditados en el informe que acabo de pasar. Ahora hay que, en honor a la verdad, porque yo creo que acá no podemos tapar una cosa y otra. Primero tenemos el Congreso con uno de los presupuestos más altos de la región y con menos congresistas. O sea, la proporción congresista, gasto administrativo es altísima. Hay algo que se tiene que corregir ahí con absoluta claridad. Justamente con cosas como estas. Pero si bien lo de la congresista Beteta no tiene explicación, ni lo del congresista Castro, que además salen a pegar de gritos como no sé, pues como si uno tuviera la culpa de que ellos han cometido sus faltas. El congresista Salaverry también aprobó una norma en la mesa directiva para asignarse viáticos y pasajes cuando les pareciera, y también tiene un problema porque justificó unos gastos de representación con unas fotos de archivo. Entonces, vamos a hacer en honor a la verdad, no es un tema de unos cuantos, ¿no? ¿Cómo hacemos para sincerar la fiscalización y que no sea teledirigida también? Bueno, ¿no? Acá, sin duda, tiene que intervenir la Contraloría General de la República. Ya ha iniciado la investigación la fiscal de la Nación. Supongo que con estos nuevos casos ampliará esta investigación preliminar. Y bueno, son 2 instancias independientes, tanto la Contraloría como el Ministerio Público. Ahora estamos claramente ante una guerrita interna, ¿no? O sea, Sí. yo me da risa porque la famosa guerra, oposición, o sea, legislativo-ejecutivo se ha trasladado a legislativo-legislativo. Es decir, gente dentro del Parlamento y gente del mismo partido se han convertido en los peores enemigos, ¿no? Ahora, esto no va a cambiar hasta que no se refleje la nueva configuración del Congreso con las nuevas bancadas. Eso debe pasar en agosto. Claro, pero vamos a aguantar hasta agosto esta estructura organizativa a nivel de comisiones que no refleja la realidad. Ese es un problema. Hay algunos que alegan que se debe aplicar el reglamento, que efectivamente luego de la culminación de la legislatura, en agosto, la próxima, se tendrán que elegir las nuevas comisiones, pero vemos que ahora hay todavía un ejercicio abusivo del poder de las comisiones que controlan los fujiapristas. Eso se ve evidente, por ejemplo, con el criterio político que manejan los casos en la subcomisión de acusaciones constitucionales, toda la presión mediática, popular que ha tenido que existir para que se le pueda dar trámite al caso de Chávarri. El de los adversarios sí, eso pasa rapidito, pero el de los aliados o los que trabajan para ellos cuentan con una protección o blindaje, como se dice, que resulta ciertamente inaceptable. Una conveniente lentitud de tortuga, ¿no? Exactamente. De los que se quedan dormidos a mitad de camino. Por ejemplo, pero hay cosas raras, pues. Por ejemplo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales hay el llamado ponente, a quien se le da un caso para que lo desarrolle y lo exponga frente al resto de la comisión, y luego de esa exposición la comisión decide si procede o no procede. El ponente para el caso Chávarri es el señor Galarreta. Poco gente menos indicada para hacerlo. Pero han votado para que sea el señor Galarreta, el señor Cheput y el señor, me estoy olvidando su nombre, el otro Pepe Causa.
Violeta. El señor Violeta. Entonces uno dice, ¿quién va a ejercer entonces ahora el contrapeso? ¿Quién va a decir, ojo, todo muy bien con el señor Galarreta, pero no es el adecuado para esto, ¿no? Bueno, quizás acá lo que se está reflejando es el grado de intríngulis que se ha armado en el Congreso, ¿no es así? Sobre todo después de la caída de PPK, ¿no? Yo creo que esto obedece mucho más que a pactos menudos, obedece a una descomposición del sistema de partidos, ¿no? Esto refleja la poca institucionalidad del fujimorismo, la falta de dirigentes formados, de gente que profese una doctrina política, una filosofía, un pensamiento, que tenga una adherencia real al partido y que sea pues gente que tenga alguna experiencia política. Lo que se está reflejando en este momento es que simple y llanamente aquí se ha acarreado congresistas, ¿no? El resultado es lo que estamos viendo. Bueno. Ahora, eso debería ser materia para reflexionar profundamente. ¿Qué es lo que no se está haciendo en estos meses que está pasando? Vamos a llegar al 2021, Patricia, y va a ser exactamente lo mismo. O peor, no se está legislando con un agravante. Ya no va a haber reelección de parlamentarios. Es decir, los que más o menos conocen el tema en profundidad, claro, vendrán otros, irá Pedro seguramente, o algunos ojalá, otros. Ojalá que gente que tiene experiencia, claro, y que podemos discrepar, pero de decencia se conoce. De manera que lo idóneo sería que en estas épocas se haga esta reforma integral de la ley de partidos políticos. Ahora, si la fiscal de la Nación ha actuado con eficiencia, con premura, ojalá que sea así y ojalá que cuando el abanico se abra de los demás congresistas, de todas las bancadas, incluyendo los oficialistas, abra con la misma rapidez las investigaciones con que lo acaba de hacer cuando se pensaba que todos eran fujimoristas los que habían cobrado el Claro, ya abrió investigación, tiene que abrir a todos los que hayan... Y que no sea simple y llanamente un gesto de simpatía y de agradecimiento al poder de turno, ¿no? Porque como decía Pedro, pero es que tú lo has dicho y vamos a ver la historia del Perú, ¿no? Y ojalá que sea equilibrado y que ahora hay nuevos congresistas involucrados, muy bien, que se les haga la instrucción inmediatamente, ¿no? Ahora, en honor a la verdad, eso ni siquiera tipifica como un delito porque del punto de vista patrimonial, porque es por el monto, ¿no? Son 2.800 soles, ¿no? Pero tú no crees que esté la fiscal Ábalos pagando favores. Porque, ojo, lo que sí creo y rescato de la intervención de Raúl es, así como le pedimos a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, a la subcomisión que actúe con diligencia con todos los casos, le pedimos a la fiscal Ábalos que si encuentra más casos iguales va a tener que meterlos a todos, ¿no? Bueno, y además lo digo con conocimiento de causa porque estoy en pleno proceso de acusación constitucional. De acuerdo. Y algunos de los plazos realmente son plazos nazis. Te dan 5 días para que levantes todos los cargos, ¿no? Y te notifican así repentinamente. Pero en fin. Si estás en la playa, te fregaste. No, o estás en el extranjero, no sabes. Pero en fin, yo no creo que esa haya sido la intención de la fiscal de la Nación. Y es más, es una magnífica oportunidad la que tiene para ver que aplica la ley con el mismo criterio a todos y no utilizando criterios políticos. Eso es importante. Lo que ha dicho Raúl también es cierto. Estamos ante un proceso de descomposición a nivel del Parlamento que nunca hemos visto. No solo de los partidos, sino también de la institución. Estamos llegando a unos niveles donde es noticia el insulto de una parlamentaria al presidente del Congreso y la coprolalia del presidente del Congreso hacia una colega parlamentaria. Ese es el nivel en el que nos encontramos. Y eso es consecuencia de ¿qué? Que la señora acá dijo que había hecho un proceso de selección magnífico, utilizando headhunters, como se dice ahora, luminarias, profesionales, técnicos de Fuerza Popular. Felizmente no ganó la señora acá. ¿Te imaginas lo que hubiese sido está claro. La señora Beteta de ministra de Justicia?
lo que hubiese sido Becerril de ministro de Industria o lo que hubiese sido Yesenia Ponce de ministra de Cultura. Mira, con todos los defectos, con todas las traiciones, con toda la catástrofe de PPK, nos libró de la señora K y de esta gente que no solo ha hecho un ejercicio abusivo del poder, ya lo que están haciendo es algo obsceno, cínico. Porque eso de cuando una periodista le pregunta a un parlamentario y él responde, no, es un error administrativo. Eso ya es un cinismo de desprecio hacia la opinión pública, hacia la ciudadanía. Entonces, sin disculpar mínimamente a los congresistas que hemos escuchado, lo peor de todo, Pedro, es que se lo escuchamos a los congresistas de Fuerza Popular. A los de no Fuerza Popular se sacan los ojos por tontera y media. A los expresidentes y líderes políticos de este país salir con una cara de jeve a decirnos cualquier cosa. Pero ¿sabes qué es lo peor, Patricia? Cara de jeve porque le rebota todo. Lo peor es esto, porque esto tiene un cierto grado de profundidad. Lo peor es que la mayoría de los partidos, por supuesto el fujimorismo, y la mayoría de los partidos nuevos no creen en la institución parlamentaria y en consecuencia yo estoy seguro, y ahí discrepo de Pedro, que si Keiko Fujimori hubiera ganado, hubiera gobernado con otro equipo de plan de gobierno, pero en el Congreso que vaya cualquiera. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se está mirando el ejercicio del poder como el ejercicio absoluto del poder ejecutivo y el resto en el Congreso vayamos con quien, quien quiera. Buena gente, ser. tú que crees que hubiera elegido mejor su ejecutivo que lo que eligió su legislativo. Eso nunca lo sabremos. Pero Pati, lo que estoy diciendo es el poco respeto que tienen algunos partidos por la institución parlamentaria. Yo recuerdo en los años buenos del PPC cómo se examinaba a los candidatos, cómo se exigía capacidad oratoria, conocimiento, profundidad, investigación. Las materias, ¿qué materia vas a tocar tú? Un año antes de que hayan elecciones. Pero ahí la responsabilidad ¿no? solo es de los partidos, también de la ciudadanía. Sin lugar a dudas. ¿Por qué razón? Porque ahora la gente huye de la función pública. Sí, pues. Nadie que quiera tener un futuro profesional quiere ser parlamentario. Y es que hemos abandonado, y digo hemos en términos generales, porque mayoritariamente las grandes decisiones que se adoptan en el Parlamento, en donde deberían estar personas preparadas, la gente ya no quiere postular al Parlamento, así como no quieren acceder a la magistratura. Pero alguien tiene que romper el círculo vicioso, ¿no? Por esa razón es importante que para las siguientes elecciones también se permita una legislación que posibilite nuevas agrupaciones. Lo que hay ahora es también un cártel de partidos. Y los propios partidos que aprobaron la ley han cumplido con las 700.000 firmas. Solo Guzmán, hay que decirlo muy claramente, ¿no? Ahí tenemos la Comisión Tuesta, ¿no? El grupo de Fernando Tuesta, que creo que va a ser fundamental, ¿no? Sí, claro fundamental, que sí. ¿no? Pero digo, no es un problema solo de los partidos. Es algo que ocurre en el mundo de hoy y que tampoco tan fácilmente debemos decir este es un problema de otros. No. Es un problema del ejercicio de derechos de los ciudadanos, que no solo tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Por supuesto que sí. Pero, a ver, yo no sé si hay un cártel de partidos o no, porque prácticamente los partidos han desaparecido. El único partido que está dando muestras de haber superado la etapa caudillista, la etapa del inspirador, la etapa del forjador, es Acción Popular, ¿no? Los demás o siguen bajo la égida del caudillismo o están en franco proceso de declinación y desaparición. Yo lo que creo es que a los nuevos partidos, para que no se vuelva a cometer el mismo error, tiene que exigírsele un porcentaje de gente que tenga experiencia política. Y para eso son importantes reforzar los procesos internos. Los procesos internos. Los procesos de representación. Porque además,
¿qué sucede al interior de los partidos? Los caudillos hacen y deshacen, Así es. digitan las elecciones, sacan y ponen presidentes, secretarios generales, arman las listas al Congreso en sus casas. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Por eso llegan al Congreso y se desperdigan todos y se vuelven en bancaditas, ¿no? Y en grupúsculos. Ya, ahora, ese es el tema que tenemos pendiente y vamos a ver cómo se resuelve el tema de la asignación de comisiones, porque encima tenemos un Congreso que ya no es una representación de su composición. Exacto. ¿No? Y el señor Salaverry bien haría en no abrirse más frentes y concentrarse en lo que se tiene que concentrar. Yo, la verdad, a la señora Beteta le hubiera dicho, mira, si te ofendí, perdón, y hubiera seguido para adelante, pero lo cierto es que tiene que salir de esa discusión y continuarse para adelante. Les pregunto lo siguiente, frente a esto, tenemos un nuevo gabinete. Y repito, el pleito no está, por más que mucha gente quiera verlo, entre Congreso y Ejecutivo, sino lo que tenemos es un Congreso descompuesto por dentro, con el que necesariamente el gabinete va a tener que trabajar, porque sin el Congreso no se puede trabajar. ¿Qué expectativas, qué debiera hacer el gabinete del Solar para empezar a arreglar esta especie como de laberinto que se ha armado? Creo que su primer objetivo es intentar una estabilidad política. Una de las grandes amenazas ha sido el constante ataque del Parlamento al gobierno, que precipitó la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Creo que llevamos más de 60 ministros. Esta amenaza permanente de vacar al presidente Vizcarra creo que hay que descartarla. Tiene un tufo golpista, hay que decirlo muy claramente. La Constitución señala de manera indubitable que al presidente no se le puede acusar durante su mandato. Entonces, estar pregonando constantemente que hay una amenaza de vacar al presidente Vizcarra es simplemente petardear la estabilidad política. Luego creo que se tiene que diferenciar de su antecesor claramente, que renunció al principio de autoridad. El caso del oleoducto, se sabe quiénes boicotean, quiénes ocasionan los daños al oleoducto, y bueno, por tratar de llevar la fiesta en paz se les contrata a esas comunidades que hacen los daños al oleoducto. Que lo peor es que ni siquiera son las comunidades, son las empresas de remediación que usan a las personas para que los contraten a ellos. Bueno, ¿no? Es terrible lo que pasa con tenemos el caso ahora del bloqueo de carreteras en Las Bambas. Tenemos también como ejemplo, como mal ejemplo, cómo solucionó el problema con los camioneros. Atroz. Entonces, atroz, bajando el diésel, ¿no? ¿Qué cosa es el Estado de Derecho? Es el gobierno de las leyes. Y eso es lo que diferencia a un gobierno democrático de una dictadura. Ahora, no podemos negar, sin negar que ha sido la peor solución bajar el diésel, que también tiene derecho un camionero a decir, ya pues, cuando cada vez que trata de cruzar una carretera está rota, inundada, sí, pero con huaico. El uso de la fuerza, el bloqueo de carreteras, eso no está permitido. No está en permitido. democracia existen todos los caminos para intentar las soluciones. Entonces, que la respuesta de la autoridad sea la claudicación de su obligación como gobernante. O lo que es peor, Pedro, llevar todo al límite. Saber que ya se te viene el paro, saber que la gente está molesta, saber que tienen mis reclamos válidos y dejar que te estallen en la cara, ¿no? Y de otro lado, el tema de la gerencia, ¿no? El año pasado, el gobierno del presupuesto anual ha devuelto aproximadamente 24.000 millones de soles que no ha podido gastar. Y hay sectores como salud, vivienda, educación. ¿Me das un minutito, Pedro? Disculpa la interrupción. Lo que pasa es que justamente hablando de quienes sí se hacen cargo de los problemas de la comunidad, estamos en directo con el alcalde Forsyth, que mañana abre Gamarra después de un operativo largo y complejo para recuperar justamente este espacio de la ciudad. Rob Reina se encuentra con él. Rob, te escuchamos. A la policía, a las tiendas departamentales, para los carteristas. ¿Para qué? Para que el cliente tenga la seguridad y la tranquilidad que no ha tenido hace muchos años de venir a Gamarra. Y obviamente pues vamos a identificar a las personas que vienen cobrando los cupos, parte de la mafia y el crimen organizado que ya todos conocemos. La verdad que nos enorgullece mucho, nos sentimos muy honrados que muchas personas han ayudado, ¿no? Y muchos distritos, ¿no? Que
entendemos que todos tienen su propia problemática, pero se han puesto la mano en el pecho y nos han ayudado. Entiendo, me queda claro porque yo lo soy, todos los alcaldes representan a su población. Quiero agradecerle a la gente de San Isidro, al alcalde de San Isidro, que nos ha prestado una cisterna, una hidrolavadora. Quiero agradecerle a Surquillo, a Giancarlo, por prestarnos el Pinochito mañana para poder controlar, digamos, en caso de que suceda algo. Quiero agradecer también a Lucho de Miraflores, que nos ha prestado un volquete para realizar los trabajos, a Renan, ¿no?, de Puente Piedra. Nos está prestando a partir de mañana 50 fiscalizadores. Y la verdad que ese apoyo se agradece muchísimo, porque obviamente ustedes saben cómo está la situación en La Victoria, que es bastante crítica, y siempre es bueno contar con estos amigos, ¿no? Les agradezco mucho e invito a los demás alcaldes. Tenemos una deficiencia de fiscalizadores. Si por favor no estamos pidiendo ni dinero ni obras, estamos pidiendo recurso humano que tanto nos hace falta. Todo siempre es bienvenido y estaremos eternamente agradecidos. También a los amigos de Acetran, que son los estibadores de Gamarra, que han venido, han prestado, digamos, ellos mismos se han puesto a pintar, a lijar los postes. Entonces qué bueno tener aliados siempre victorianos también. Entonces ahí pasamos al segundo punto, que es tan importante. A raíz de la decisión que hemos tomado de querer ver una nueva victoria, ¿no? Y fue el fin por el cual yo postulé y por el cual, digamos, pude captar a este gran equipo que tengo, es porque todos compartimos la misma visión, queremos una nueva victoria. Es por eso que a tanta insistencia hemos podido lograr que la Policía Nacional nos apoye realizando este mega operativo. Definitivamente la voluntad del presidente está de por medio, por eso quiero agradecer públicamente al presidente, que hemos venido teniendo muchas reuniones y es gracias al presidente y a los ministros que se ha logrado este operativo, ¿no? Este operativo no ha sido de la noche a la mañana. Entiendo que los vecinos me han escrito a través de las redes, han llamado, los empresarios han estado desesperados y se le entiende porque el emporio de Gamarra ya fue perdido hace muchos años, ¿no? Pero teníamos que hacer el trabajo de biointeligencia. El operativo hasta ahora no ha salido ni una sola persona dañada, no ha habido ningún problema, todo se ha manejado como un reloj, ha sido la verdad que impecable el operativo. ¿Por qué? Porque se hizo el trabajo de inteligencia. Nos hemos tardado, pero ha sido 1 mes y medio de puro trabajo, de reuniones largas, preparando este operativo, ¿no? Quiero informar que, porque muchos pensarán que mañana se van a abrir las puertas, ¿no? Mañana la policía no se va a ir, es más, va a haber incluso mayor seguridad, ¿no? Va a mantenerse la misma cantidad de policía, va a venir seguridad ciudadana, va a haber fiscalización, va a haber SUNAFIL, va a haber SUNAT. Durante todo este operativo, porque vuelvo a decirlo, este operativo no ha concluido, va a continuar y durante mucho tiempo aún. Okay. Entonces, habiendo dicho eso, para que todos estén informados de cómo es que se van a realizar los accesos a Gamarra, tenemos acá atrás el banner donde les podremos mostrar cómo van a ser los ingresos tanto al Amero A como al B. ¿Cuál es uno de los problemas? Bueno, la calma se restablece paulatinamente después de haber hecho un importantísimo operativo. Todavía le falta mucho al alcalde Forsyth porque los ambulantes se van un poco más allá y hay que ir sacándolos de a pocos. No es un trabajo fácil, lo comentábamos acá con nuestros invitados, pero 2 cosas. Primero, cuando uno se propone las cosas las puede hacer. Y segundo, para que vean todos los prejuiciosos que dijeron que el futbolista, que el modelito, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Así que dejen de juzgar a las autoridades por su apariencia y esperen a ver qué cosas son capaces de hacer. Raúl, interesante, ¿no? Bueno, ver muy una experiencia como esta. Chico, ¿no? Valiosísimo, cara nueva en la política fresca, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo y hay que empujarlo a que siga en el servicio público, porque lo que falta hoy día precisamente en el servicio público es gente que esté dispuesta a estos sacrificios, ¿no? Y qué interesante, para que además sirva de lección a los políticos,
Harold Forsyth no era del mismo partido de Susel Paredes, no han postulado juntos, no tenían ninguna afinidad política. ¿Cuál es su único objetivo? Recuperar la ciudad. Ahí los tienen, trabajando juntos sin ningún problema, sacando adelante un proyecto de ciudad. Así es. ¿No? Que le sirva, por Dios, de ejemplo a todos los que se pelean. Sí. ¿No? Y volviendo al tema del gabinete, por favor. Del gabinete. Sí, un pequeño comentario respecto del alcalde Forsyth. Creo que es precisamente el ejemplo que necesitamos de lo que se puede hacer a través de la función pública. Y que cuando uno hace uso de las atribuciones que le confiere la ley, puede hacer cosas. No necesariamente todo, pero este nuevo rostro significa que sí se pueden hacer cosas desde la función pública. Por esa razón creo que hay que seguir apoyando al alcalde Forsyth, y tengo entendido que también en ese camino va el alcalde Muñoz. Así es, que son dos caras realmente que en este momento representan la esperanza de cambio. Y hay que empezar a hacer cosas. Exacto. La gente pueda ver, no todo, pero cosas emblemáticas. Disculpa, Raúl, te estábamos interrumpiendo sobre tu opinión del gabinete, con eso cerramos. Yo veo las cosas de la siguiente manera. Estamos en marzo del 2019. Dentro de 2 años, en marzo del 2021, estamos por elegir al nuevo presidente de la República. ¿No es así? En consecuencia, el nuevo primer ministro no tiene, digamos, una expectativa de 5 años por delante, o de 10 años por delante, o de 4 años por delante. Tiene un plazo muy corto. Él no tiene un peso específico propio, pero tiene que ganarlo. Tiene que ganarlo rápidamente. En mi concepto, lo que él debería hacer, y yo creo que en este momento él no va a tener oposición del Congreso en tanto y cuanto no se genere confrontación desde el Ejecutivo. Yo creo que hay fricciones, sí, las tiene que haber, es normal que las haya en un Estado de Derecho donde hay un equilibrio de poderes, pesos y contrapesos, tiene que haberlas, pero esto no tiene que llevar a desesperación o susto al primer ministro. El primer ministro debería hacer o escoger 3 objetivos nacionales grandes que yo me atrevería a decir. Uno es la reconstrucción con cambio, que eso es uno definitivamente. El otro creo que es el tema de la seguridad ciudadana, que se tiene que emprender a nivel nacional, porque el tema cada día va creciendo. Y el tercer tema es un tema de gestión. Creo que el nuevo primer ministro no debe entrar a discutir con el Congreso un gran plan de trabajo para un quinquenio posiblemente, sino objetivos concretos, pero además la gestión, ¿qué cosa implica, Patricia? Implica que se siente a despachar y a gestionar con cada uno de sus ministros los proyectos que están pendientes y las condiciones en que las contrataciones del Estado se están entregando para ejecutar esos proyectos. Que se note, ¿no? Y que se note y que se reconozca lo bueno y que se reconozca lo malo también, ¿no? Y eso es lo que se mencionaba hace un momento, que los sectores están devolviendo presupuestos. ¿Por qué? Porque los ministros también son muchos de ellos sin experiencia y en consecuencia no tienen la capacidad, o por otro lado tienen el temor de ir a gestionar las grandes obras públicas o las medianas obras públicas que se requieren. Y en consecuencia el país está paralizado. Cada día la inversión pública que se necesita es más grande. Así es. Y hay cada vez se necesitan más capacidades para gestionar. Y recordar, no es amor al poder lo que se necesita. Harold Bloom decía que el amor al poder no es otra cosa que otro nombre para el amor a la maldad. Se necesita vocación de servicio, que son cosas totalmente distintas. Si quieren saber sobre el amor al poder, les recomiendo, no suelo hacer esto, pero les recomiendo ampliamente la obra ¿Dónde está Otelo? Basada en Otelo de Shakespeare, se pone en el Teatro Arangua. La verdad, una genialidad hecha por el hijo de Miguel Isa, Franco Isa, que es realmente un trome. Así que con esta recomendación y esta reflexión me despido de mis invitados. Viene el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para hablar con nosotros. Gracias Raúl, gracias Pedro.
Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda, desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Wonimetro desde 17 soles, capacidad limitada, una experiencia de Nardos Producciones. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Esta noche, en Nada está dicho, el fiscal supremo, Jesús Fernández, archivó una de las 13 denuncias que pesan contra el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. Ante esto, la Procuraduría Anticorrupción advirtió deficiencias en la investigación y solicitó la exclusión del magistrado Fernández. Además, el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, conversa sobre las recientes declaraciones de José Américo Espinola, en donde confirma que recibió $15,000 por pago simulado al expresidente Alan García. Esta noche, a las 9, por RPP Televisión. RPP, el medio en el que puedes confiar. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, con nosotros para contarnos varias novedades. Se instaló la Junta Nacional de Justicia, que ya están completos sus miembros. Y como sabemos, son los encargados de elegir se instaló la comisión, que son los encargados de elegir a la Junta Nacional de Justicia, que a su vez elegirá y administrará a las personas que se encarguen de la justicia en nuestro país. Doctor Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue esta primera instalación? ¿Cómo va a empezar a trabajar la comisión? ¿Cuándo tendremos, ya sé que es demasiado preguntar demasiado pronto, pero cuándo tendremos ya un indicio de que la Junta puede estar funcionando? Sí, yo creo que tenemos buenas noticias. El día lunes nos hemos instalado, ya la comisión especial está completa con sus 7 miembros y luego de esa instalación nos hemos echado a trabajar, hemos empezado a discutir el reglamento de la comisión especial. Hemos alcanzado a debatir casi la mitad de los artículos y yo estimo que el próximo lunes debemos terminar ese reglamento. Paralelamente hemos desarrollado ya algunos lineamientos de lo que vendrían a ser las bases del concurso y también hemos establecido que en los próximos 10 días elegiremos al secretario general y al equipo técnico que va a apoyar a ese secretario técnico. Y por último hemos aprobado un cronograma. Le puedo decir que para el día 23 deben haberse cumplido todas estas tareas que he mencionado, para el día 23 de abril, porque tenemos 30 días hábiles para hacer todo esto que estamos conversando. Probablemente lo terminemos antes. A partir de ahí tenemos 90 días para elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. También están aprobados las etapas
la convocatoria, el examen de conocimientos, las pruebas de confianza. ¿Cuál va a ser detállenos nuevamente, por favor, cuál va a ser la lógica de la selección para saber qué ha cambiado con respecto a la selección anterior y qué tipo de personas van a terminar llegando a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? En realidad han habido cambios sustanciales que nacen de el referéndum, de la aprobación, de la modificación del artículo constitucional que se ocupaba de lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. El primero es que ya no tenemos un ente corporativo que nacía de elecciones en el Colegio de Abogados, elecciones en universidades. Hoy día estamos hablando de una institución que se forma por integrantes que llegan a través de lo que se ha denominado un concurso meritocrático. Por eso es que hay un examen de conocimientos, por eso es que hay pruebas de confianza, o sea, una evaluación patrimonial, conocimiento de sus conflictos, sus eventuales conflictos de intereses. También hay pruebas psicotécnicas y adicionalmente hay una entrevista. Se busca evitar las argollas y buscar la gente más capacitada. Entiendo que en eso han sido como los dos focos, ¿no es cierto? Sí, es además un proceso muy transparente. Muy transparente. Público, prácticamente en todas sus etapas, salvo en temas, digamos, menores, sensibles, ¿no? Luego estamos hablando de un proceso, no simplemente una llegada del trampolín electoral porque el Colegio de Abogados eligió a una persona y los votos lo llevaron a formar parte de la Junta Nacional de Justicia, o algunas universidades que se juntaron, hicieron un lobby y señalan a un integrante. Entonces ese es un cambio, me parece fundamental, la transparencia también. ¿Y quiénes son los que van a llegar? Probablemente los que tienen mejores competencias, demuestran esas competencias, personas idóneas, porque además el currículum es una de las piezas que se va a evaluar, pero también algo que me parece fundamental y que lo hemos conversado, vamos a hacer un esfuerzo, me parece que en algún momento también lo hemos hablado en algunos de los programas de RPP, que si bien es cierto este es un proceso meritocrático, no hay que olvidar que en la Constitución también se habla del derecho de igualdad y el esfuerzo que se ha hecho ya en el gabinete de tener un gabinete paritario. Vamos a hacer un esfuerzo en la medida de que los postulantes también haya un contingente importante de mujeres, de dar la mayor oportunidad a las mujeres de participar en una instancia tan importante como la Junta Nacional de Justicia. ¿En qué se traduce ese dar una mayor oportunidad? Porque ante dos personas con el mismo puntaje, uno tiene que elegir, supongo que usando ya criterios más subjetivos. ¿Va a pesar más el hecho de que la persona sea mujer? Es decir, darle más oportunidad a una mujer que a un hombre. Este es un tema que no está totalmente definido, pero voy a dar mi opinión. De acuerdo, es una opinión. Sí, mire, a un currículum más o menos parecido, el mismo peso, a competencias también parecidas, llegados a un determinado nivel, yo puedo optar por una mujer, justamente porque allí yo tengo que desigualar para igualar. Dar ventajas a quienes están relegadas en el concurso participación de ciertos espacios decisorios del Estado. Y también porque la mirada de una mujer en un colectivo que podría estar formada solo por hombres es necesaria, ¿no? Eso es muy importante porque, por ejemplo, en el sector privado también se está abriendo espacio porque la mirada de la mujer es distinta, la perspectiva de la mujer respecto de de los negocios, en este caso las decisiones de Estado, las decisiones de la magistratura, son muy importantes, por ejemplo, en temas que tienen que ver con violencia contra la mujer o en temas sociales y también en temas institucionales. Hay un aspecto que puede parecer que sería, sería hipócrita decir no, eso no es importante porque es importante, y es el aspecto ideológico. Si bien un postulante no puede tener militancia política, bueno, uno sabe y pasa clarísimo en el Tribunal Constitucional y es bastante explícito que hay personas que son más de derecha, hay personas que son más de izquierda, hay personas que son más liberales, hay personas que son más conservadoras. En realidad no tiene nada de malo ser de uno u otro, pero hay personas distintas y nunca es bueno que cualquier grupo de esta naturaleza esté formada por personas que todas piensan por el mismo lado, porque si no van a siempre ver las cosas desde un mismo cristal. Particularmente
yo y probablemente muchos quisiéramos que sean personas más de centro izquierda, personas más liberales, pero no es justo para quienes tienen otras visiones del mundo no discriminatorias, pero que son que digamos priorizan algunos otros valores que para mí no son prioritarios. Pongo un ejemplo, estoy hablando de las personas en general. ¿Cómo se maneja eso a la hora que se tiene que elegir un ente tan complejo como quienes a su vez van a elegir jueces, ¿no? Y fiscal? Yo creo que en ese punto deberíamos distinguir dos cosas. En primer lugar, lo que es la militancia, el activismo. Así es. Es decir, un secretario general que más allá, que podría no tener ideas, incluso formar parte de un partido político y no tiene, es güero de ideas, ¿no es cierto? Entonces, respecto de ese operador político, yo tengo todas las sospechas. Y siempre estoy hablando a título personal. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que haber un distanciamiento entre la política y lo que es la administración de justicia. ¿Por qué? Porque la administración de justicia, cualquiera de la que hablemos, desde el Tribunal Constitucional, que es la justicia constitucional, hasta la justicia ordinaria, es primero un materializador de derechos, pero también un contrapoder. Y un secretario de un partido tiene intereses. Exactamente. Intereses, ¿no? Eso no es muy distinto que tener valores o miradas del mundo. Ahora bien, tú acabas de hablar de ideas políticas, que es una manera de mirar, de entender el mundo, los problemas y tomar una posición respecto de eso que está sucediendo. Esa es una cosa muy distinta y eso no tenemos por qué rechazarlo. Qué duda cabe que muchos jueces fiscales tienen una lectura a partir del repertorio de ideas, ¿no es verdad?, que tienen para poder entender esos problemas. Y eso está bien. Y está bien que haya no una, sino una diversidad de posiciones. Yo creo que eso es sano. Mira la Suprema Corte de los Estados Unidos. Tú tienes hombres desde muy conservadores hasta hombres muy liberales. Y que son explícitamente liberales o explícitamente conservadores, con lo cual uno sabe más o menos a qué atenerse y por qué están ahí, ¿no? Y eso es, para mí, es sano. Si a mí me preguntas, yo prefiero un liberal de izquierda, ¿no? O igualitario, ¿no? Que es una mirada de las cosas, de un cierto orden económico, pero con una vocación social. Pero van a tener otros que prefieran gente más conservadora. Por supuesto, y más de izquierda probablemente. Muy bien, entonces hay varios balances que se tienen que hacer. No debemos proscribir a las personas que tienen ideas políticas, pero sí hay que ponerle una frontera. Lo ideal hubiera sido al activista, al operador, al que llega a ciertas instancias con otros propósitos. Y tener en claro que la apología del terrorismo, la homofobia no son ideas políticas, ¿no? Claro que no, por supuesto. Cualquier forma de discriminación no es una forma política. El país está crucificado justamente, o sea, dividido justamente por ese tipo de lecturas. Estos son derechos de igualdad, Patricia. La democracia no solamente, el Estado de Derecho no solamente son libertades. La otra gran columna son las libertades. Y cuando tú estás hablando de un enfoque de derechos de género, estás hablando de un enfoque de derechos, un enfoque de igualdad. La igualdad es tan importante como la libertad. Así es. Y hay que entender que muchas de estas discusiones que se dan con respecto al género en el pasado se dieron con respecto a la raza y con respecto a muchas otras cosas que hoy están superadas. Esta también la superaremos. También lo superaremos. Esta batalla se va a ganar de todas maneras. Con respecto al gabinete del Solar, hay ministros nuevos, hay premier nuevo. Usted hizo un pedido de que no se movieran tanto a los ministros que tenían que ver con aspectos sociales, ¿no es cierto? Porque generaba falta de continuidad y eso finalmente afectaba a la población. Hay quienes lo criticaron por haberse metido donde no debiera, como particularmente creo que el defensor del pueblo tiene derecho a opinar, para eso es defensor del pueblo. Finalmente, ¿qué le ha parecido esta conformación del gabinete? ¿Le parece? No es que se ajusta a sus... Le agradezco mucho esta pregunta. No, pues que francamente, le agradezco mucho esta pregunta por varias razones. La primera de ellas es porque literalmente es competencia del defensor del pueblo, artículo 162 de la Constitución, preocuparse y ocuparse de la buena marcha de la administración del Estado. Y quien lee la carta que yo le envié al presidente y la que le estoy enviando al presidente del Consejo de Ministros, va a entender que la preocupación del defensor del pueblo va por el lado de la institucionalidad. Pero como hablar de institucionalidad es demasiado genérico, permítame aterrizar. Cuando llega un nuevo ministro,
le aseguro que no se demora menos de 6 a 8 meses en posicionarse en el cargo. ¿Por qué? Primero, tiene que generar una serie de relaciones en las distintas instancias de gobierno, por ejemplo, con el presidente regional, con los alcaldes, pero al propio tiempo tiene que interrelacionarse con los otros sectores, no solamente con los otros ministros, sino además con instituciones que no necesariamente forman parte del Ejecutivo. Todo eso demora. Y todavía no le estoy hablando de lo que vendría a ser su corner, su negocio, su actividad, sea medio ambiente, mujer, de las políticas públicas. Entonces, todo eso demora demasiado tiempo para que se reúna con las distintas instituciones. Probablemente se reúna muy rápido con el Contralor de la República, con el Ministro de Economía, porque es el que finalmente suelta el dinero del presupuesto. Pero las demás instituciones van tomando su tiempo. El promedio de la gran mayoría de los últimos cerca de 20 y tantos ministros que hemos tenido, no ha pasado el año. No ha pasado el año. Muy poco. Mientras que en Chile llega casi a 4 años. Y en Colombia, más de 2 años y medio. Sin embargo, los cambios en algunos ministerios claves, está bien que se haya quedado la ministra de Salud, por ejemplo, que acababa de empezar, no tenía mucho sentido que la sacaran, y Salud es un ministerio fundamental, fundamental, además para el tipo de trabajo que hacen ustedes, que por ahí vienen un poco la relación con el ciudadano. Por ejemplo, en el MIDIS ha entrado la señora Paola Bustamante, que por supuesto ya la están fastidiando de si la anemia, no la anemia, pero conformó parte del equipo que sacó adelante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y es una mujer capacitada. ¿Le parece que esos cambios sí valieron la pena? No, yo creo que todos los cambios son importantes, porque además lo que yo le dije al presidente es que no le podemos negar el derecho al presidente a la facultad que él tiene de cambiar los ministros, incluso sin expresión de causa. Muy bien, pero lo que decía literalmente nuestra comunicación era que a partir de ahora hagamos un esfuerzo por dar continuidad. Porque además este gobierno ha aprobado lo que se llama las políticas generales de gobierno. Esas políticas generales de gobierno tienen 5 ejes. El primer eje es la institucionalidad para la gobernabilidad, que quiere decir tenemos que darle continuidad. Entonces, coherentes con esa misma política que se ha aprobado, la número 1, entonces hay que darle continuidad. Este gobierno. Parece que el requisito es que la palabra rime. Institucionalidad para dar gobernabilidad, y para eso se necesita continuidad. Así que ya más claro el mensaje imposible. Ahora, finalmente, ¿qué espera escuchar de la propuesta que va a hacer el Premier ante el Congreso? Me imagino que la Defensoría del Pueblo tiene una expectativa sobre algún aspecto que le gustaría escuchar resaltado en ese mensaje. Quisiera mencionar tres temas en relación a la pregunta. Para aprobar la ley de reconstrucción con cambios, el Ejecutivo que presentó la iniciativa legislativa y el Parlamento se demoraron 48 horas, 72 horas. Eso es lo que fue muy rápido y nosotros lo aplaudimos. ¿Sabe cuánto se demoraron, Patricia, para aprobar la ley de reconstrucción, pero con enfoque de derechos, es decir, con una mirada social, porque no se trataba de puentes, no se trataba solo de pistas, se trataba de personas, decía la Defensoría del Pueblo? Bueno, 1 año se demoraron. Muy bien. En ese mismo sentido, lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Miren, otra de las líneas de las políticas de gobierno de cara al 2021, también aprobada por este gobierno, es la lucha contra la corrupción. De los 18 ministerios, más de la mitad no tiene planes anticorrupción. Y de los que tienen,